Sean bienvenidos amantes de lo morboso, lo macabro, lo aterrador y lo putrefacto a una nueva reseña monstruosa por The Monster Mash. Yo soy The Monster Mash, bienvenidos a mi cripta. En esta ocasión, la reseña monstruosa de hoy es muy especial por dos razones. La primera es porque es una película de terror mexicana y la segunda es porque con esta reseña inauguramos la primera reseña monstruosa del mes de octubre, el mes favorito de los amantes del cine de terror o el mes, como a mí me gusta llamarlo, Horror-Octubre. Entonces, Monsters, si ustedes también están tan emocionados como yo, porque al fin llegó este fantástico mes, acompáñenos a ver esta reseña monstruosa que esperamos les guste. Y la película de la que hablaremos esta ocasión es de Mal de Ojo, una película de terror mexicana del año 2022 dirigida por Isaac Esban, a quienes muchos de nosotros ya conocemos por haberse desarrollado principalmente en el cine de ciencia ficción, con películas como El Incidente o Los Parecidos, pero también ha tenido cortometrajes de terror como lo son Cosas Feas, un corto que a mí en lo personal me gusta bastante, y también La Cosa Más Preciada, que en este corto los protagonistas son unos aluches muy curiosos. Los aluches obviamente son, digamos, así como unos pequeños monstruitos del folclore mexicano. Entonces, si pueden ver este cortometraje, háganlo, también les va a gustar mucho, pero tal vez también les va a dar un poquito de asco. Sin embargo, Mal de Ojo es la primera película 100% de terror de este director. Entonces, ¿se la recomendamos o no se la recomendamos? Bueno, pues eso vamos a hablar un poquito más adelante. Mientras tanto, lo que deben conocer es que la trama es la siguiente. Una familia de la Ciudad de México debe mudarse al campo, con tal de que una de sus dos pequeñas hijas mejore su salud. Sin embargo, una vez en el campo, esta familia, sobre todo las dos niñas, comenzarán a ser acechadas por una horrible bruja. La pregunta es, ¿podrán salir con vida? ¿Qué tantos conjuros tendrán que enfrentar y soportar para lograr esto? Pues si quieren descubrirlo, van a tener que ver la película. Que por cierto, si están viendo esta reseña en octubre, en Horror Octubre, todavía encuentran esta cinta en cines. Bueno, pues para empezar a hablar de Mal de Ojo, vamos a dividir esta reseña en dos partes. En la primera de ellas hablaremos de las cosas buenas, al menos las que a nosotros nos gustaron en esta cinta, y en la segunda las que no nos gustaron tanto. Así que vamos a empezar por lo que nos gustó. Lo primero que hay que decir a favor de esta cinta es que su trama es muy directa. O sea que no tarda nada, absolutamente nada de tiempo en dejarnos en claro que la trama principal va a girar en torno a las brujas y a la brujería. Ese es su primer punto fuerte, que desde un inicio se nos deja en claro que lo que vamos a ver es un producto de terror. El segundo punto es que cuenta con un par de jumpscares que son bastante efectivos. Al menos cuando yo la fui a ver al cine, sí vi a la gente que de repente saltó en sus asientos, ¿no? Sí los llegó a asustar una que otra escena. Y hablando sobre estos jumpscares, cabe decir que no son de manera excesiva, no están presentes en toda la película, sino solamente en algunos momentos, lo cual es un punto a favor, pues el miedo llega exactamente, tal vez cuando uno lo esperaría, con ruidos fuertes, con apariciones y demás. Es una película 100% de terror comercial, de jumpscares, así que si ustedes no buscan nada profundo, esto les va a encantar. Es por esto que otro de los puntos a favor de Mal de Ojo son los monstruos y las criaturas que aparecen aquí, pues algunos de ellos no solo están hechos con efectos prácticos, sino que además son animatrónicos, lo cual quiere decir que al menos aquí lo digital queda casi 100% descartado. Obviamente hay algunos efectos digitales, pero el 90-95% de todo lo que vemos está hecho con animatrónicos y efectos prácticos, y algunos de los monstruos sí llegan a dar bastante asco. Y aún así, con todo esto, ni juntando todos estos puntos, llegan al nivel de lo que es el punto principal de la película, su mayor fortaleza. ¿Y cuál es el principal punto fuerte al que nos referimos? Pues ese es algo maravilloso, algo monstruoso. Y ese es que Isaac Esban toma un poco, pero solo un poco, de las diferentes creencias, mitologías y tradiciones que se tienen en torno al personaje, a la figura de la bruja. Pues en esta cinta vamos a encontrar ciertos elementos que se mencionan en algunas leyendas sobre cómo son y cómo actúan las brujas. Es por ello que si bien es una película de terror mexicana, también cuenta con algunos aspectos de brujería que se tienen en Europa, pero también aquí en México, en Latinoamérica. Es por esto que en este sentido, la figura de la bruja está muy bien construida en cuanto a las creencias que se tienen en ellas. Como lo es, por ejemplo, y nada más para dar unos pequeños spoilers, el hecho de que se puedan quitar la piel para volar o de que se alimenten mediante la sangre de los bebés.
Ahora, no estamos diciendo que la película sea 100% fiel a todas estas historias que se tienen sobre estos personajes históricamente. Y tampoco tiene por qué ser 100% fiel a la historia, a las creencias, a los estudios, a los análisis, a los ensayos que se tienen sobre las brujas. No, ya que es una película que aquí el personaje del monstruo, de la bruja, se basa principalmente en estas leyendas que tenemos, que hemos escuchado de pueblitos, de personas mayores, en que hemos leído en algún libro sobre leyendas, tradiciones típicas y todo esto. Esta película se centra en estas leyendas, no es como que haya hecho un estudio totalmente histórico. Y esta razón es por la que la cinta se siente todavía un poco más digerible, porque uno no tiene que tener bastante conocimiento sobre las brujas, simple y sencillamente debe disfrutar con el miedo que se les tiene a ellas. Ahora, sobre este punto, en el aspecto histórico y social, sobre todo hablando de la figura de la bruja, no es una trama que esté cargada, digamos, como con un enfoque feminista, como lo ha sido la película de The Witch, la bruja de Robert Eggers, o una cinta también maravillosa para mí, de mis favoritas, llamada Hellbender. Que en estas dos cintas, por ejemplo, la figura de la mujer y de la represión que ha tenido sí están mezcladas con la trama del terror, pero aquí en Mal de Ojo no. Aquí en Mal de Ojo van a ver simple y sencillamente una historia de brujas 100% de terror, poniendo a la bruja como el personaje maligno. Ahora bien, pasando a los aspectos que al menos a The Monster Mash no le gustaron tanto de la cinta, son principalmente tres. El primero de ellos es que aunque las niñas protagonistas aquí actúan muy bien y también el personaje principal de la bruja, aún así todos los personajes parece que están sobreactuando. Su actuación no es tan convincente, incluso en algunos momentos uno no llega a creer el terror ni el miedo que están pasando. El segundo punto es que también vimos algunas escenas que a nosotros nos parecieron innecesarias. Son buenas escenas, son interesantes, pero no les encontramos un mayor sentido, un mayor trasfondo más allá de lo que vimos. Claro, tal vez esto también fue un poco de nuestra culpa, al quizá no conocer demasiada mitología sobre ciertos rituales o tradiciones de algunas brujas. Digo, la mayoría las entendimos, pero sí hubo alguna que otra escena que nosotros no nos quedó claro por qué agregaron esa trama, por qué agregaron esas escenas. El tercer punto en contra que nosotros encontramos a Mal de Ojo es su larga duración, pues es una película que roza las 2 horas, pero que al menos nosotros pensamos que incluso en 1 hora y 20, en 1 hora con 30 minutos pudo haberse contado la misma historia, obviando algunas escenas, y el resultado pudo haber sido tal vez el mismo o incluso un poco mejor. Pues de hecho, cuando uno sobrepasa la 1 hora y media de la cinta, uno piensa que ya va a terminar porque tal vez la trama ya no da para más, que si bien el final es bastante bueno, aún así por la duración de la película llega a sentirse un poco pesada. Pero en resumen, nosotros recomendamos bastante Mal de Ojo. Tal vez no sea la mejor película de terror del 2022, tampoco es la mejor película de terror mexicana, pero a nosotros nos agradó bastante porque sí, en primera, como dijimos desde un inicio, es una película mexicana de terror bastante buena, y en segunda es una película mexicana de terror que toma un monstruo bastante conocido aquí en México, un monstruo que está bastante arraigado en el colectivo, como lo es la figura de la bruja, para hacer una trama precisamente de brujas. Es decir, no intentó ser una película como lo fue El Conjuro, o una película como de Psycho Killers, un slasher, no, sino que sí se atrevió a tomar un personaje bastante querido y conocido en México como lo es la bruja, e hizo una película precisamente de brujas. Eso fue lo que nos agradó bastante, que es un filme que se atreve a contar una historia nacional. Y claro, con esto no nos referimos a que la figura de la bruja sea exclusivamente de México. No, por supuesto que no, está alrededor de todo el mundo, lo sabemos. Nos referimos a que al menos aquí en México, en los pueblitos, en los barrios, en las tradiciones, todavía a la bruja se le teme bastante y nos encanta escuchar leyendas sobre ellas. Es por esto que nosotros nos agradó bastante Mal de Ojo, la recomendamos, ojalá puedan verla, Monsters. Y para finalizar esta reseña monstruosa, no nos queremos ir sin mandar algunos saludos a estos seguidores, que son algunos de los que hemos visto que están un poco más activos en la página del Monster Mash, o que siempre vemos que nos están ahí apoyando constantemente. Por esto queremos mandar un saludo a Pinsling Porcupine, a Rudy Art, a Mario Myers, a Adio Campo y a Emiliano Leray.
Muchas gracias, Monsters, por seguirnos, muchas gracias por su apoyo. Bueno, pues de nuestra parte esto ha sido todo. Ojalá les haya gustado esta reseña monstruosa. No olviden que si quieren estar enterados con lo más importante, reciente y relevante del cine de terror, como noticias, trailers, reseñas, pósters y demás, a mí me encuentran como The Monster Mash en Facebook y The Monster Mash 92 en Instagram. De nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por seguir escuchando. Feliz octubre, Monsters. Manténganse horrorizados.